Ondapasión.com. Tu visión cofrade. Ya no veo dónde se siente esto. ¿Medio? 21º encuentro de hermanos de la Hermandad de Columna. Buenas tardes, hermano mayor, Junta de Gobierno, hermanos todos. Agradecer vuestra asistencia. Nos encontramos hoy aquí para celebrar el 21º encuentro de hermanos de la Hermandad de Columna, acto tradicional en nuestra particular cuaresma de la que somos hermanos de Columna, que desde aquel 1998 venimos celebrando. Para esta ocasión traemos una ponencia relacionada con nuestro misterio de la flagelación, afrenta y castigo, que nos ilustrará el médico y cofrade don Salvador Leiva Sainz. Para que todos conozcamos brevemente quién es Salvador, es natural de Cádiz y vecino de nuestra querida ciudad de San Fernando desde 1991. Desarrolló su actividad profesional por diversos campos. Por mencionar algunos, es responsable en múltiples servicios médicos preventivos, en numerosos eventos deportivos, fiestas tradicionales como ferias, Semana Santa, entre otras. Es responsable de la dirección de los servicios médicos del circuito de Jerez, Plan Infocal de Andalucía, y médico de la delegación de la Mutua, colaboradora con la Seguridad Social Univale Activa, además de perito judicial y médico tomador. Su inicio en el mundo cofrade se iniciaron formando parte del grupo joven de la Hermandad de Prendimiento. En la actualidad es hermano de la Hermandad de la Buena Muerte, en la que fue miembro fundador de su cuadrilla de hermanos, todas ellas de Cádiz. En varias ocasiones ha realizado diversas conferencias sobre aspectos médicos de la Pasión de Nuestro Señor. Destacar la que celebramos en 2019 en esta hermandad, mesa redonda donde pudimos conocer aspectos médicos de la imaginería pasionista. También colaboró en el suplemento El Varal del periódico de San Fernando Información. Sin más, cedo la palabra a don Salvador Leiva Sainz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Ante todo, bueno, pues quería agradecer a la Hermandad de Columna, en concreto a su hermano mayor y a la Junta de Gobierno, pues el haber contado conmigo una vez más para este acto tan entrañable que celebráis cada año, ¿no? Y también a la Comisión de Antiguos Hermanos por proponerme... ¿Vale? ¿Se oye o no? ¿Bien? ¿Se oye? A ver si está... No, ese es de la grabación. Mira a ver este. Ahora sí. Un poco más cerca. Quitamos esto. Y como decía, pues también agradecer a la Comisión de Antiguos Hermanos que, bueno, que sean los que me han propuesto para volver, ¿no? ¿Ahora? ¿Bien? ¿Al fondo? Vale. No, pues al fondo dice que lo escuchan bien, no sé. Claro, espérate 3 más, vamos. Escúchame. Vamos, problema en Colombia. El de la revista Sentir Cofrade, ¿tiene otro micro que me falta? Ahora sí, ¿no? Ya en estéreo. En estéreo. Una pausa. Vale. Bueno, pues salvados los problemas técnicos, que llevamos 1 hora de problemas técnicos, pues intentaremos seguir, ¿no? Decía, me reitero, que agradecer también eso a la Comisión de Antiguos Hermanos que han propuesto a la cofradía que fuera yo quien hiciera este acto esta vez, ¿no? También quiero agradecer al hermano Narváez pues la presentación que ha hecho. Un pequeño matiz, algunas de las cosas que ha dicho ya no lo soy, las he hecho pero ya quedan menos, ya no me da el tiempo para tanto, ¿vale? Pero bien, le comentaba antes de entrar al hermano mayor que es la primera vez que hacía esta charla, este tema, ¿no? Porque yo sí, algunos incluso lo habréis escuchado alguna vez o cuando lo hicimos aquí la otra vez, sí he manejado toda la pasión desde el punto de vista médico y lo trabajamos, pero nunca me había centrado en un aspecto en concreto, en un momento de la pasión, como esta vez la flagelación, ¿no? Que fue la idea que comenté con la Comisión de Hermanos y que
que nos pareció que podía ser interesante. Entonces, esta vez no solamente es médico, sino que me he permitido el lujo de meter pequeños matices, porque lógicamente no es tanto lo mío, pero pequeños matices pues históricos acerca de la flagelación, costumbristas, ¿no?, de cómo se desarrollaba y demás. Y bueno, pues aprovecharemos también pues toda la imaginería que hay sobre este momento de la Pasión para que sea un poquito más o menos el ir viendo la presentación. Sin más, pues vamos a meternos en materia y empezaremos a ver un poquito el tema. La informática está hoy bien. ¿Está dando una informática hoy? Vale, no, ya está, lo hacemos por otro lado. Vale, pues ahí tenemos el Nuevo Testamento, pues relataron cómo Pilatos, el prefecto romano de Judea, pues ordenó para Jesús lo que en latín decían la flagelatio, la flagelación, ¿no? ¿En qué momento de la Pasión nos situamos? Pues nos situamos justo después de que ocurra Vamos a ver cómo yo voy pasando esto. Después de que ocurra la presentación de Barrabás y Jesús para que el pueblo elija a quién quiere librar por la concepción que hacía el Imperio Romano por la Pascua judía, se libraba un preso y, como sabemos, eligió a Barrabás, incitado por todos los sacerdotes del Sanedrín judío y demás, y después de esto y justo antes de lo que es la coronación de espinas, el momento posterior de las burlas y coronación de espinas. En ese intermedio es cuando se produce la flagelación. Según Horacio, que es uno de los principales poetas líricos y satíricos de la lengua latina, pues la flagelación era uno de los suplicios más crueles que se conocía en la humanidad y que se había utilizado por múltiples culturas. De hecho, en sus sátiras lo llamó horrible flagellum y era tan duro como castigo que en Roma y en Grecia, sobre todo en Roma, estaba prohibido utilizarla con los ciudadanos romanos. Con los que eran ciudadanos romanos de derecho no se podía utilizar la flagelación. Había que recurrir a otros castigos menores porque no estaba permitido, solo se utilizaba con esclavos o con ciudadanos de otros países. Puntualmente se podía usar por los romanos en algún caso en que hubiera algún desertor del ejército, alguna cosa así que se consideraba muy grave y una afrenta al imperio, al país, entonces también lo utilizaban. Pero normalmente los ciudadanos por derecho de Roma no sufrían la flagelación. Fijaros incluso que hay un caso en Pablo de Tarso, uno de los apóstoles que llamaban el apóstol elegido, posterior ya a la época de Jesucristo, que movió mucho entre los cristianos y demás, pues fue apresado y para intentar interrogarle, pues un centurión indica que se le flagele. Y cuando iba a ser flagelado, pues él comunicó su condición de ciudadano romano, porque era de Roma, y rápidamente lo soltaron, y el centurión más que menos se echó las manos a la cabeza por aquello de que iba a flagelar a alguien que estaba totalmente prohibido y que no se podía hacer. ¿Vale? ¿Qué esto aquí? Sí, es la incomodidad de... Normalmente la flagelación se acompañaba de infamias, no solamente era el castigo físico, sino de infamias, burlas. Sabéis eso que acabó, como sabemos, en lo que es la coronación de espinas, momento en el que hay burlas, mofas, más golpes, más castigo físico, pero también una afrenta pública. O sea, se consideraba un castigo muy, muy ignominioso por ello por lo que no se practicaba contra los ciudadanos romanos y pues se utilizaba así y demás. A ver si me controlo ya con los botones y me centro, porque vamos. Vale. No creo. No, de momento voy a coger el truco.
Era el micro ese también que estaba dando lata. Sí. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, vamos a hacer primero una pequeña visión de la flagelación en la historia, después vamos a ver el juicio de Jesús, cómo se produjo y qué irregularidades tuvo, la consumación de la flagelación, cómo se llevaba a cabo la flagelación en aquella época y los aspectos médicos de la flagelación, y bueno, al final pues un pequeño epílogo, un pequeño resumen de lo que de la idea que yo quería expresar sobre la flagelación. Empezamos con la flagelación en la historia. Parece ser, por lo que se puede estudiar en la historia, que la flagelación fue la condena que más se ha utilizado a lo largo de la historia. Es sin duda una de las penas más antiguas que han existido. Incluso a modo de ejemplo podemos ver ahí vemos por ejemplo imágenes de un flagelo de bronce del Imperio Romano, el que tenéis más a la izquierda. Después en el centro vemos un denario del 103 a.C. en el que en el grabado pues aparece un verdugo con el flagelo, y lo de la derecha es un relieve del siglo I después de Cristo, en el que también aparece un flagelo, como se puede ver. Imagino. ¿Se ve si señalo con la flecha? Sí. ¿Vale? Pues este es un flagelo con su azote aquí, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia, pues según las distintas sociedades y demás, pues se ha utilizado la flagelación en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el tema de la esclavitud, pues se utilizaba para control de castigo y dominio de los esclavos. También se usaba como castigos a reos en cárceles. Esto no está... Bueno, como castigos en cárceles, como castigos religiosos, incluso los maestros a sus aprendices cuando no eran de su gusto y no trabajaban adecuadamente, en escuelas o en instituciones, internados a los alumnos que no cumplían con los objetivos, incluso padres a hijos en determinadas épocas. Es un castigo que se ha utilizado para todo. Ya en el Antiguo Testamento, pues aparece en libros antiguos como la Biblia, el Antiguo Testamento, aparecen referencias a la flagelación. Incluso en el Código de Hammurabi, que es el código más antiguo de leyes conocido, pues también hay referencias a la flagelación. Dentro de lo que es no sé cómo está esto. Vale, según en qué religión y en qué cultura nos estuviéramos moviendo, tenía como objetivo primario humillar y escarnecer al condenado, para que no reincidiera, y para que sirviera de ejemplo para otros posibles delincuentes. En otros casos, como los romanos, lo usaban también como castigo previo a la crucifixión, para quitarle fuerza al reo con el fin de que después de la crucifixión no se eternizara hasta la muerte, para conseguir que durara menos, o como castigo en sí mismo también en otro tipo de delitos. La primera referencia que tenemos en la Biblia es con el rey Antíoco, rey de Siria, que ordenó azotar con látigos y con nervios de buey a los 7 hermanos macabeos para obligarles a apostatar, a renunciar públicamente de su fe. En Grecia y en Roma la flagelación pues era considerada como algo muy cruel y sanguinario, muy ignominioso, como decía antes, ¿no? Y más que incluso, por ejemplo, la fustigación, que sí se usaba con ciudadanos romanos, que era como menos castigo moral, no solamente ya físico. Esta exclusión de los ciudadanos romanos que comentábamos no solo ocurre en Roma, sino que también en otras culturas, en otras civilizaciones posteriores ha ocurrido igual, que las personas de la clase alta, de la clase privilegiada, no podían sufrir la flagelación, mientras que las de las castas más bajas y de esclavos y demás sí podían sufrirla. En la Iglesia Católica, pues la flagelación se usó como pena disciplinaria, y también en la época de la Inquisición la utilizó como un método de tormento y para
lo que es todos los interrogatorios para provocar que el reo respondiese. Y después en la Edad Media empezaron a aparecer lo que fueron las cofradías de flagelantes, y se ha usado como autocastigo en la religión católica, y se ha estado usando así incluso hasta el siglo XIX y algo del XX. Todavía incluso, por ejemplo, en España todavía hay una cofradía en San Vicente de la Sonsierra, la cofradía de Veracruz, de la Santa Veracruz de San Vicente de la Sonsierra, un pueblo de La Rioja, donde existen aún todavía flagelantes, se les llama Los Picaos, y también está actualmente todavía existiendo. Siguiendo en la historia, pues por ejemplo en la Rusia zarista, sobre todo en la época de Pedro el Grande, la flagelación era una forma atroz de castigo en la que era como se ejecutaba la pena de muerte, o sea, se azotaba al reo hasta que moría, era la forma de aplicar la pena de muerte. En países como Inglaterra y Dinamarca hasta el siglo XIX y primeros del XX se ha mantenido, y hoy día, por desgracia, todavía hay países de determinadas culturas que mantienen la flagelación como un castigo tanto religioso como penal, o como mezcla de los dos. En la sociedad judía, por ejemplo, el condenado era azotado cuando se le condenaba a la flagelación en la sinagoga delante de 3 jueces, y parece ser que recibía 13 azotes con un flagelo que cada uno tenía 3 correas, o sea, hacía 39 latigazos realmente. De ahí, bueno, después lo comentaremos el tema de los 39 latigazos a Jesús y demás, que después veremos cómo va eso. También hay una referencia histórica, o hay una relación histórica con referente a la flagelación, a la flagelación y a otros muchos momentos de la vida de Jesús, que es lo que se llama la tipología de la Biblia, en la que se relaciona profecías del Antiguo Testamento, que es lo que se llaman los tipos, con las situaciones ya históricas del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, que es lo que se denominan los antitipos, y hay una relación, ¿no? En el caso de la flagelación, por ejemplo, tenemos la profecía de Isaías, que es la que veis en pantalla, ¿no?, en la que se hablaba de que Cristo sufriría unas heridas y demás, que sería para perdonar nuestros pecados al fin y al cabo, ¿no? Y esa profecía es la que viene a cumplirse con la flagelación, con las llagas que Cristo presenta por las heridas de la flagelación en la espalda y demás. Todos los estigmas que esa flagelación deja son los que refería la profecía de Isaías. Si vamos al segundo apartado y nos metemos en el tema del juicio de Jesús, veremos que el juicio de Jesús se desarrolló por 2 partes, ¿no? Por una parte, el juicio hebreo, por el propio Sanedrín judío, que era su pueblo, y por otra parte por el derecho romano, que fue toda la parte que veremos que se desarrolló delante de Pilatos, ¿no? Y ¿por qué esas 2 partes? Pues fundamentalmente porque el castigo principal por el que los judíos quieren castigar a Jesús es por el delito de blasfemia, y el castigo era la muerte, y ellos, al estar bajo el yugo del Imperio Romano, no podían ejercer la pena de muerte, la tenían que ejercer directamente la jurisdicción romana, ¿vale? Por eso es por lo que ellos derivan el juicio a los romanos, y por eso esas 2 partes de juicio. En el juicio hebreo podemos ver 3 partes, ¿no? La primera parte empieza, digamos, desde después del prendimiento, cuando lo trasladan y lo presentan ante Anás, incluso de madrugada, que ya empieza a ser una irregularidad desde el tipo de vista jurídico. Las leyes romanas de entonces y judías no permitían juicios por la noche, y el juicio empezó por la noche. Entonces, primeramente van ante Anás, que era uno de los sumos sacerdotes. Sin embargo, no era ya el sumo pontífice hebreo de entonces, porque lo había sido, pero ya no lo era. Pero ante él es el primer momento en que presentan a Jesús, momento en el que además también se habla de castigo físico, pues recibe golpes, el famoso golpe en el pómulo,
que según las traducciones lo podemos entender como un puñetazo o como un bastonazo, que muchos de los guardias del Sanedrín tenían bastones porque no podían usar armas como tales, pero bastoncillos sí, y con esos bastones pues aporreaban, eran porras, vamos, al fin y al cabo. Hay un segundo momento del juicio judío, que es ante Caifás, que es el que en ese momento ejercía de sumo pontífice, de sumo sacerdote del Sanedrín, y es trasladado después ante Caifás, y ahí continúa el juicio. Incluso hay una tercera parte, que aunque bueno, está dentro de lo que es el procedimiento del juicio, tampoco la podemos considerar juicio como tal, porque fue desdeñada, que es cuando se presenta ante Herodes. Una vez que pasa de Caifás, se traslada a Jesús ante Pilatos, pero Pilatos en un primer momento, teniendo conocimiento de que Herodes, que era el tetrarca de Galilea, en la provincia de Galilea Perea, que era la provincia, ¿no?, en la que estaban judíos, pues estaba en ese momento allí, pues Pilatos indica que sea él, el tetrarca judío, quien juzgue a Jesús. Entonces se traslada, después de una primera visita a Pilato, se traslada a Herodes. ¿Pero qué pasa ante Herodes? Herodes intenta interrogar a Jesús, Jesús no responde, no entra al tema, con lo cual Herodes lo toma más que menos por loco y considera que no supone ninguna amenaza y que no lo tiene que juzgar, y no lo juzga. Por eso digo que aunque forme parte del proceso hebreo, realmente no llega a ser parte del juicio en sí, no llega a hacer nada por el juicio. Lo devuelve a Pilatos, y es Pilato el que ya asume el final del juicio, ¿verdad?, por el derecho romano. En esa parte del derecho romano, pues, como decía, fue Pilatos quien va a asumir toda la responsabilidad del juicio de Jesús. Jesucristo fue presentado ante Pilatos con la acusación, como decíamos, de blasfemia. ¿Qué es lo que pasa? Que Pilatos inicialmente no acepta esa acusación. ¿Por qué? Porque era un delito religioso y Pilatos no reconocía, como Imperio Romano, los delitos religiosos del pueblo judío. Entonces, pues, los judíos, los sacerdotes, tuvieron que tramar cómo podían hacer que Pilato lo juzgara, y para ello pues hablaron de una nueva acusación, que era el haber permitido ser aclamado como hijo de David, lo que significaba para el pueblo judío llegar a ser rey, y que como rey, sí, ya desde el punto de vista político y no religioso, podía ser una amenaza para el pueblo romano, con lo que Pilato se vio obligado a considerar esa acusación, y a partir de ahí pues tuvo la obligación de atender el tema y seguir con el juicio. En las distintas fases del juicio observamos desde el punto de vista procesal, y si hay letrados en la sala pues eso saben más que yo, pero bueno, me permito el lujo de dar unos matices, ¿no?, de que no se cumplió lo que se llama el debido proceso legal, que es, bueno, lo que garantiza al fin y al cabo la justicia en el proceso, y que el reo pues goza y cuenta con todos sus derechos. Y eso pues no se cumplió por muchos motivos, por muchas irregularidades durante el juicio a Jesús. Todo este tema de la parte legal del juicio por sí solo sería motivo de una charla, probablemente dada por un jurista que conozca la historia del derecho romano, el derecho hebreo, y que probablemente podría ahondar mucho más, ¿no? Yo me voy a limitar simplemente pues, bueno, a hacer algunos matices de, bueno, cómo se produce ese castigo de la flagelación, ¿no? Pilato pues estaba molesto por el hecho de que le hubieran devuelto a Jesús después de haberlo mandado a Herodes, porque él consideraba que no era algo que él tuviera que juzgar. Incluso cuando empieza a interrogar a Jesús, considera que no ve delito en él. Así lo comunica a los sumos sacerdotes hebreos y al pueblo, porque los sumos sacerdotes, por aquello de no pisar zona impura, no querían entrar dentro del pretorio. Él salía y se asomaba y hablaba con los sacerdotes, y el pueblo que estaba allí esperando informaba de que no veía ningún delito
para castigar a Jesús, y mucho menos con la muerte. Pero los sacerdotes le inquirían y alentaban al pueblo a que pidiera el castigo. Sin embargo, a pesar de que él veía esa inocencia, pues no hizo lo único que hubiera sido lógico. Si está viendo que es inocente, él, como responsable ya del juicio, debía de haber declarado esa inocencia y haber liberado a Jesús. Pero no fue así. En el derecho romano, bueno, como en cualquier derecho, al menos hasta donde yo conozco, pues las penas se imponen a una persona en función de una sentencia, acorde con unos preceptos legales, o en aquella época también con costumbres que se hacían fuerza de ley, ¿no? Que aunque no estuvieran legisladas, pues ya eran fuerza de ley, ¿no? Por un delito que estaba establecido por la justicia romana. Entonces, Pilato pues tuvo que seguir la acusación, como dijimos, por el tema de lo de posible rey de los judíos, y había una voluntad contraria por parte de Pilatos para proceder a castigar a Jesús, pero ante la insistencia, pues acabó castigando a Jesús, a un inocente, para intentar calmar al pueblo judío, pues decretó el castigo de la flagelación. Era una forma con la que él intentaba ablandar a los sacerdotes y al pueblo judío, y de esa forma pues intentar ya liberar a Jesús. Realmente esto, si no me equivoco, es lo que se llama prevaricación, o sea, está dando una pena, un castigo, sabiendo que es injusto, sabiendo que no le corresponde. Si quieren pasar, hay sitio por ahí, que veo que si alguien quiere pasar, que veo que están ahí queriendo entrar, y yo aprovecho para beber agua. Bueno, continuamos. Los romanos podían usar el castigo de dos formas, el castigo de la flagelación. O bien como castigo en sí mismo, por un delito que consideraran que no era necesario llegar a la pena de muerte, y lo usaban como un castigo directamente, o bien cuando condenaban a la pena de muerte en la cruz, a la crucifixión. Entonces, como comentaba antes, se utilizaba normalmente en el trayecto desde el punto donde había sido el juicio hasta el punto donde se iba a ejecutar la crucifixión, pues se iba azotando con idea de ir minando las fuerzas del reo, y que después durara menos tiempo la crucifixión hasta que se produjera la muerte. El objetivo de Pilatos de calmar al Sanedrín, pues como sabemos, no fue conseguido. Se produjo la flagelación, no lo consiguió y tuvo que continuar, y se vio obligado, entre comillas, por temor a que hubiera una subversión del pueblo judío, a que él tuviera un problema político en su jurisdicción y que eso repercutiera a nivel de Roma, del César y demás en su currículum, pues se vio, entre comillas, como digo, obligado a hacer caso al pueblo judío y decretar la crucifixión. De esta forma, pues se ajustició a un inocente, sabiendo que lo era, y bueno, menos mal que se ajustició, porque si no nos quedamos sin Semana Santa. O sea, eso está claro. Si esto no hubiera seguido adelante, se hubiera acabado ahí y probablemente hubiera significado mucho a nivel religioso. Evidentemente, como decía antes, en el Antiguo Testamento había profecía suficiente no solo para la flagelación, sino para todo lo que venía detrás, y tenía que cumplirse, ¿vale? O sea que Pilatos al final pues hizo el papel que tenía que hacer para que se cumpliera lo que tenía que cumplirse. Si vamos ya a lo que es la consumación en sí de la flagelación, cómo se ejecutaba en aquella época la flagelación, pues todavía sin meterme en concreto en la de Jesús, sino de forma un poco general, normalmente había dos posibilidades, ¿no? El reo se ataba a una columna, y había dos posibilidades fundamentalmente. O bien se ataba con las manos por arriba de la cabeza, en alto, como vemos en la imagen. De esta forma se conseguía, sobre todo, pues
que con los brazos no pudiera el reo protegerse de los latigazos e intentar esquivar, sino que estaba totalmente expuesto para que el dolor de los latigazos del castigo fuera mayor, y también se evitaba que si en algún momento el reo se desmayaba, entraba en shock, tenía una hipotimia, pues no se cayera, lo mantuvieran y pudieran mantener ellos lo que consideraban necesario el castigo y demás, ¿no? La otra opción, más probable en el caso de Jesucristo, parece ser por los estudios fue más probable, es que fuera atado a una columna truncada de unos 60-62 centímetros de altura. Eso provocaba que el reo tuviera que inclinarse, como vemos en la postura de esa imagen, tuviera que inclinarse, entreabrir las piernas para aguantar la posición. Ese estiramiento que produce en el dorso cuando se estira también expone más todas las terminaciones nerviosas y también hace que sea más doloroso y más sufrimiento durante el castigo, ¿no? En algunos casos normalmente se considera con las manos atadas por delante, como lo vemos ahí, pero en algunos casos también no hay que descartar, y se sabe que se hacía con las manos por detrás, como vemos en esta otra imagen. Se ataba con las manos por detrás. En este caso lo que quedaba más expuesto era toda la zona prehepática, la zona que corresponde al hígado, esplénica, la que corresponde al vaso, alrededor del estómago. Esas zonas son también regiones del cuerpo que tienen muchísimas terminaciones nerviosas y donde el dolor es especialmente intenso. Entonces también se hacía este tipo de forma de atar al reo para la flagelación. El reo normalmente se ataba desnudo o casi desnudo, por lo menos con lo que es la espalda descubierta, claro, para que los latigazos tuvieran más efecto. Se podía hacer, en este caso, la flagelación, bien según la ley hebrea, bien la romana. Según la ley hebrea, teníamos un máximo de 40 latigazos, era el máximo que podían dar. Normalmente daban 39. ¿Por qué habitualmente 39? Pues por si se habían equivocado al contar, es lo que dicen los escritos costumbristas, ¿no? Para no pasarse, para no incumplir la ley. Había muchos momentos de la historia de los judíos en los que se daba, como decía antes, al principio 13 latigazos, porque el flagelo tenía 3 correas, 13 por 3 golpes en cada latigazo, 39, y eran los 39 azotes que estaban autorizados. Sin embargo, Jesús probablemente fue azotado por la ley romana, porque como era Roma quien había tomado el mando del juicio, pues probablemente fue Roma quien ejecutó los castigos y quien iba haciendo a su estilo y a sus normas. En la ley romana se admitía un número de latigazos mucho más variable y mucho más alto, de 50 a 200. Lo único importante era mantener al reo vivo. El reo no se debía morir durante los latigazos. ¿Cuántos daban al final? Pues contaba normalmente esos dos aspectos. Por un lado, la gravedad del delito. Si era más grave, pues tendrían a dar más latigazos. Si era menos grave, menos. Y sobre todo, la resistencia del reo, lo que el reo era capaz de aguantar de los latigazos. Importante que no se muriera. Incluso en algunos momentos y en algunas provincias romanas, si se moría el reo en el castigo, el prefecto de la zona, el responsable de la zona, castigaba al verdugo porque se le había muerto. Igualmente, si estaba destinado a la crucifixión, a morir en la cruz, el reo tenía que morir en la cruz. La sentencia y la pena se habían dictado así, y tenía que morir en la cruz. No podía morirse por el camino, por los latigazos, con lo cual, de ahí todo el hecho que en otros momentos de la pasión sabemos, pues que se obliga al cirineo a ayudar a Jesús con la cruz. O sea, todo eso era buscando que Jesús llegue vivo, a la crucifixión. El caso de Jesús, pues se piensa que pudo tener bastante duro el castigo por todas las circunstancias que lo rodearon, que ya después lo comentaremos en la parte médica. Probablemente, pues, se haría, como hemos dicho, de esa forma con la columna truncada e inclinado hacia adelante. Normalmente la flagelación se hacía con entre 1 y 3 verdugos,
dependiendo de los casos, que solían ser soldados de la infantería romana, que eran expertos en el tema y que sabían cómo llevar a cabo el castigo, precisamente para eso, para llegar al punto justo de, por mucho que lo castiguen, no llega a la muerte. Aunque alguna vez, como comentábamos, se sobrepasaban el límite y llegaban a producir esa muerte. Los instrumentos que se utilizaban para la flagelación pues fueron muy variados a lo largo de la historia. En los momentos, según la zona, usaban distintos. Cuando se trataba de lo que se llamaba la verberatio, no la flagelatio, sino la verberatio, solían usar varas frescas y flexibles de abedul, de avellano, de fresno, de algunos árboles o plantas o arbustos así, y con esas varas flexibles, ¿no? O en otros casos se utilizaban las varas secas de espinos, también en ese tipo de verberatios. E incluso había casos en los que se utilizaban cuerdas con nudos, simplemente, cuando no tenían otros recursos. Cuerdas con nudo y con eso flagelaban. En el caso de Jesús, parece que lo más aceptado fue que se usó lo que es el flagrum taxilatum o flagelo romano, el flagelo romano, ¿no? Que era, pues, costaba de un mango y después tenía normalmente 3 tiras. A veces podían tener 4 o 5, pero normalmente solían tener 3 tiras, generalmente de cuero, a veces lisas, a veces trenzadas, en cuyo extremo final se introducían pequeños huesecillos de astrágalos, que son huesos del talón, digamos, del pie del carnero, o bien bolitas de plomo, de hierro, de algún otro metal, bolitas irregulares, lógicamente, que pues, producían más daño todavía en el momento del azote. Y eran pues de este estilo, ¿no? Como vemos en los diferentes dibujos, bueno, todos similares. Algunos alternaban y en el mismo flagelo llevaban bolitas metálicas y llevaban también sus huesecillos y de estos de carnero, generalmente eran los que más utilizaban. Nos metemos ya en lo que es los aspectos médicos de la pasión. Y bueno, aparte de que desde el punto de vista estrictamente médico podemos conocer qué tipo de lesiones produce el azotar con instrumentos de estas características que hemos visto, ¿no? Pues también usamos como información para este estudio de lo que es los aspectos médicos propios de la flagelación de Jesús, la información que nos ha dado la sábana santa. La sábana santa pues refleja una imagen en la que la impronta que se produce ahí es fundamentalmente debida en gran parte a las lesiones que tenía el cuerpo de Jesús. Esas lesiones que tenía por todo su cuerpo pues son las que dejaron la impronta, y de esa información también nos ha servido, junto con la puramente médica, de que produce un latigazo, ¿no? Y qué consecuencia tiene tanto a nivel local sobre el cuerpo como a nivel sistémico en todo su organismo. Pues es con lo que hemos ido con los años, muchos autores que se han dedicado al estudio de este tema, pues configurando las distintas teorías sobre lo que es todo el sufrimiento de Jesús en la pasión, en este caso en concreto en la flagelación. ¿Por qué digo teorías? Porque lógicamente lo que no hemos tenido opción es hacer una autopsia al cuerpo de Jesús, que sería lo que realmente nos daría una información mucho más veraz y exacta de qué pasó. Nos tenemos que basar en eso, en las teorías, en función de todas esas ideas. Lo primero, bueno, que vamos a confirmar, uniendo a lo que venía hablando de cómo se realizaban las flagelaciones, es en cuanto a la postura en que se realizó. Como digo, lo más aceptado en el caso de Jesús pues fue que estuviera en una columna truncada de una altura baja. Se calcula en el caso de Jesús, por los estudios de la sábana santa, que podía tener una altura de un 80, un 81, aunque recientemente la semana pasada creo, vi un nuevo estudio que había ahora, que habían sacado con un sistema de inteligencia artificial y temas de estos que se manejan actualmente, ¿no? Y le habían metido datos y tal y cual, ¿no? Y nos habían reducido a Jesús, la imagen de Jesús típica que tenemos, pues le habían reducido un poco la altura, lo habían hecho más judío, más lo que corresponde a su raza realmente y a las características de su etnia en aquella época. Mucho más, una raza pues más baja, más brusca de rasgos,
eso no coincide tanto con la imagen que nos revela la Sábana Santa. Después hablaremos de un dato de la Sábana Santa que, como todos sabemos, no está demostrado que sea que corresponda al cuerpo de Jesús, pero hay un dato curioso que sí al menos me gusta a mí, que sí establece una cierta coincidencia. Después lo comentamos. Entonces, bueno, atendiéndonos a esos estudios de la Sábana Santa, que hasta ahora eran los que teníamos más aceptables, pues podía medir, como decía, un 80 a un 81, un cuerpo de un 80 a un 81, que lo amarramos a una columna de 60 centímetros aproximadamente de altura, pues lógicamente provoca que se tenga que inclinar, que estire toda la piel del dorso si lo hemos atado con las manos por delante, y esa tensión de la piel aumenta lógicamente el dolor en los latigazos, ¿no? Eso obliga además que para mantener el equilibrio cuando empiezan a azotarlo, pues tenga que entreabrir las piernas y buscar esa postura de sustentación. El dolor, el tremendo dolor, va a provocar que veamos, por ejemplo, pues una tensión en los músculos del cuello, con muy marcadas las fosas supraclaviculares, los huecos que tenemos por encima de las clavículas. Cuando está con esa tensión, aguantando el dolor, se marcan esos huecos tremendamente, y toda la musculatura del cuello. Inclusive también a nivel de las manos se puede ver cierta flexión de los dedos, como si se atenazasen, también por la resistencia al dolor. A raíz de los estudios de la Sábana Santa, valorando sobre todo la inclinación de las marcas de las heridas, las angulaciones, se llegó a deducir que posiblemente, con mucha probabilidad, la persona que estuviera en la sábana, entendemos de momento que es Jesús, pues fue azotado en este caso por dos verdugos. A los verdugos se les llamaba lictores, también se acepta líctores, pero parece ser más aceptado lictores. Estos lictores, como decía antes, expertos en ejecutar las penas en las centurias romanas y en la infantería romana, pues eran los que se encargaban, y parece ser que incluso basando en esas angulaciones, en la forma en las que se han ido produciendo las heridas por las entradas del azote, podría ser que uno fuera incluso 2-3 centímetros más alto que el otro. También hay una teoría basada en muchos escritos costumbristas de la época, en la que puede ser que uno estuviera en alto, elevado, sobre una piedra o sobre una loza más alta y demás, con idea de azotar con más intensidad y con más daño aún. Hay autores que incluso haciendo ese estudio minucioso de esas heridas en la sábana y demás, llegan a afirmar que uno de esos dos posibles lictores era más sádico que el otro, porque hay uno de ellos que castiga mucho más, por ejemplo, la zona de las piernas, buscando el derribarlo, el que cayera, el hacerle todavía más daño si es posible, ¿no? El provocar el hundimiento del reo. Y hablan hasta eso, hasta de la posibilidad de que uno fuera más sádico que el otro. Es frecuente pues que observemos seguramente, o sea, es como más se ve también en la imaginería, ¿no? Que atáramos por delante las manos, ¿no? Como decía, por delante, ¿no? Aunque no descartemos 100% por costumbres que pudiera hacer de otra forma, pero lo más probable es que por las heridas y por la gran cantidad de heridas en el dorso, mayor que en la zona anterior, aunque también las había, porque cuando azotaban de forma lateral el látigo llega a las partes delanteras, ¿no? Se cuidaban bastante, aunque dañaban por todo el cuerpo, pero se cuidaban bastante de evitar la cabeza y de evitar la zona justo precordial, delante del corazón, el centro del pecho, porque son zonas en las que hay muchas terminaciones nerviosas que por un reflejo simpático pueden provocar una parada del órgano que tienen detrás, que es el corazón, y entonces llegaba la muerte del reo, claro. En aquellos tiempos la reanimación cardiovascular y los desfibriladores y eso como ahora no estaban muy de moda todavía, entonces evitaban el golpe en esa zona. De ahí que pensemos que es mucho más probable que se hacía más veces, que estuviera atado con manos por delante y que el gran hueso de los golpes estuviera en la espalda. Las heridas de los latigazos, ¿no? Pues como digo, se concentraban fundamentalmente en la espalda,
y cada herida dejó impronta en esa síndone, ¿no? En la santa síndone, en la sábana. Habría muchos golpes de los latigazos que no dejarían marcas, porque no llegarían a sangrar o a rasgar. Habría heridas que sí se producirían, se abrirían y llegarían al sangrado y serían las que dejarían la marca, y otras muchas que no, otras muchas que no llegarían a producir los típicos moratones, ¿no? Como podemos decir, los hematomas, pero no provocarían el sangrado, y esas no dejarían marca en la sábana. O sea que el daño sería mucho mayor incluso de lo que somos capaces de valorar o de cuantificar. Las heridas pues tenían por una parte unas zonas redondeadas, más o menos irregulares, por supuesto, no perfectas, sino muy irregulares, que correspondían a lo que eran las heridas provocadas por los huesecillos, por las bolitas metálicas, cuando impactaban y al tirar desgarraban. En el primer impacto a lo mejor no desgarraban, golpeaban solamente, pero iban reblandeciendo. En el segundo a lo mejor tampoco, pero en el tercero sobre una zona ya que estaba magullada ya rompían, enganchaban y desgarraban al tirar. Entonces se veían esas marcas redondeadas. Luego hay otras marcas más de tipo alargado, que correspondían a lo que es la correa del flagelo, a esas correas de cuero, en muchos casos trenzadas, que también ocurría lo mismo. En un principio iban macerando la zona, reblandeciéndola, y llega un momento en que acababan también desgarrando. Evidentemente el número de heridas sería muy alto, y el cálculo de esas heridas pues nos habla de, bueno, hasta cerca de 200 heridas, hablan de 120, de 150, de 140, es muy variable, porque lógicamente es algo difícil de concretar, ¿no? Y mucho menos los golpes que se pudieron dar, porque habría eso, muchos que no habrían dejado la impronta, ¿no? Lo que sí es cierto que cuando empieza a progresar los azotes, cuando van progresando y ya se han empezado a producir heridas, estamos golpeando sobre zonas ya con desgarro, con zonas ya heridas, con lo cual cada vez el desgarro es mayor, con lo cual al principio lo que solo afecta a la piel, a los vasos superficiales, al tejido celular subcutáneo que llamamos, ¿no? La grasa, la parte primera detrás de la piel, pues empieza a ir profundizando, porque cada vez golpeo más sobre la misma parte dañada, y empezamos a llegar a músculos, a vasos más profundos, a nervios, incluso a huesos o a órganos internos se puede llegar, provocando cada vez un deterioro mayor y un mayor daño al organismo. Como venimos comentando al principio, probablemente es de los castigos más duros a los que se puede someter a una persona. Llega a haber casos en los que en la flagelación puede quedar al descubierto hasta lo que es la columna vertebral, la espina dorsal, ¿no? Como solemos decir, con el intenso dolor que supone que los siguientes golpes vayan ya pegando directo sobre el periósteo y sus terminaciones nerviosas. El periósteo es la funda, digamos, que recubre a la parte ósea, y ahí hay unas terminaciones nerviosas importantes y el dolor es muy significativo. En muchos casos, pues se producían caídas, era bastante habitual que se producieran caídas porque el reo no soportaba más, ¿no? O incluso porque hubiera desmayo, ¿no? Además, la flagelación, aparte del verdugo, de los dos verdugos que estaban flagelando, pues no era extraño que los que estaban por alrededor animando y demás pegaran alguna patada, dieran algún golpe, algún bastonazo, con lo cual todo eso incrementaba el sufrimiento, y era fácil que hubiera caídas, vamos, varias veces incluso durante la flagelación. Se ven imágenes como la que tenemos ahora en pantalla, ¿no? En las que se ven Jesucristo atado a la columna de rodillas, arrodillado y demás, ¿no? Hay muchísimas imágenes de la flagelación, o incluso de los momentos posteriores del ese homo y de la coronación, ¿no? De momentos relativamente inmediatos a la flagelación, en las que se observan heridas en las rodillas. Los imagineros, con buen criterio, representan imágenes con heridas en la rodilla porque se han producido en ese momento de la flagelación. No son heridas todavía por las caídas con la cruz, no hemos llegado todavía a eso, pero sí que ha habido ya caídas sobre suelos, normalmente pues el pretorio, el patio del pretorio y tal, suelos irregulares, por mucha baldosa que tuviera, pues no estamos hablando de
del parque de casa. Estamos hablando de un suelo irregular con con piedra y demás, que es fácil que tuvieran produjeran esas heridas. Inclusive el daño, el sufrimiento sistémico que está provocando, estamos hablando de las heridas que va produciendo, pero es que todo eso tiene una repercusión en el organismo, y hay un daño también que se está produciendo a nivel interno, a nivel sistémico del organismo, y ese daño puede llegar a provocar un desmayo, una lipotimia, un shock incluso, y provocar también caídas o desmayos del reo, ya no por los golpes que le puedan dar en sí y demás, sino por las propias caídas. Además de la violencia que tiene en sí este castigo, como estamos describiendo, ¿no? Pues había una serie de circunstancias que ya predisponían además a que ese daño sistémico fuera a más. De hecho, ya viene de todo un tema previo, desde el prendimiento. Jesús, pues nada más que del kilometraje que tuvo que andar, porque lo llevan primero, como hemos dicho, a Atenas, de ahí lo llevan a Caifás, de Caifás va a Pilato, de Pilato va a Herodes, de Herodes vuelve a Pilato. Se calcula que eso pudo ser unos 5 o 6 kilómetros, 5 kilómetros aproximadamente de recorrido durante la madrugada, cansado, venía sin dormir desde la noche anterior, y además eso no era dando un paseo. Eso era tirado, cogido como cuerda, pegándote tirones, cayéndote también, sufriendo golpes, y por no hablar de todas las humillaciones psíquicas y sociales, ¿no? Con eso quiere decir que había un daño sistémico importante por la propia flagelación y la predisposición que ya el cuerpo tenía. Ese daño hace que pueda llegar a lo que es al shock, ¿vale? El shock, fundamentalmente, el shock es un proceso del organismo en el que se produce un fallo multiorgánico, sobre todo de órganos vitales, corazón, cerebro, y que lleva a la muerte si no se le pone remedio inmediato. Tiene distintas causas, pero la más típica, y que en este caso era la fundamental, es la hipovolémica, por la pérdida de sangre. Fijaros la pérdida de sangre que ha ido produciéndose en el caso de todo el castigo que estamos describiendo. Eso implica que pueda en cualquier momento entrar en shock hipovolémico. Se supone además que todo ese tiempo está sin beber, no recupera líquido de ningún tipo, y sí estaría también sudoroso, con lo cual también perdía líquido por el sudor. Ya se hablaba durante la oración en el huerto de la hematodidrosis, el sudor con sangre, ya empieza a haber pérdida de líquido desde ahí. De todas maneras, también podían influir en el shock otros de los posibles orígenes. El séptico, que es cuando hay infecciones de mucha gravedad, el número de días tan grande que si empezaran a infectarse por la suciedad, por las circunstancias, no creo que fueran las más asépticas y las más idóneas, empiezan a infectarse, también pueden colaborar en el shock desde un componente séptico, por la infección. También por un puro cardiogénico. El corazón por sí solo puede tener una parada o un efecto shock, porque la estimulación, en este caso negativa, sobre él, esos golpes, como hemos dicho antes y demás, puede llegar a provocar esa parada. Incluso hay un componente también de posible origen del shock que es neurogénico, que es desde el propio intenso dolor. O sea, el dolor puede llegar, todo el mundo ha tenido alguna vez un mareíto por un dolor grande, e incluso algunos habrán llegado a desmayarse por un dolor. O sea, si el dolor llega a ser tan intenso que puede provocar una pérdida de conocimiento y puede llevar incluso a ser un componente más en la producción del shock. Hay estudiosos de la pasión, muchos, que creen que en el caso de Jesús pudo ser flagelado 2 veces. Hemos dicho que los romanos usaban la flagelación con 2 objetivos: como castigo en sí mismo, o durante el traslado del reo que era condenado a la muerte en la cruz, desde el punto del juicio hasta el punto donde se ejecutaba la crucifixión. Y probablemente Jesús sufrió los 2, porque primero, la primera flagelación la dicta, como hemos dicho antes, Pilatos, con idea de apaciguar al pueblo y al Sanedrín, aunque no lo consiguiera, y la segunda iría implícita en el propio castigo de la crucifixión, con lo cual durante el camino con la cruz es muy probable también que fuera azotado. Un tema
llamativo que estaba hablando del show hipovolémico y quisiera hacer incidencia en ese tema, es la gran pérdida de sangre, ¿no? La pérdida de sangre viene, además, digamos, incrementada o haciendo que sea más grave aún por una serie de factores, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente médico. Por una parte, lo que ya hemos dicho también, todo lo que es la repetición de los azotes sobre heridas. Claro, cuando hago la primera herida, los vasos que están sangrando son vasos superficiales, capilares, vasos pequeños, venas pequeñas, pero cuando voy profundizando en las siguientes heridas y voy entrando más profundo en el organismo y llego al músculo y llego a vasos más grandes, a venas más grandes, arterias más grandes, el sangrado va siendo mayor. Por otra parte, el organismo, cuando detecta una pérdida de sangre, cuando esta es brusca e intensa, si cualquiera sufre pues un accidente tal cual y tiene una herida, rompe un vaso importante, y un torero que le cogen una cornada en la femoral y rompe la femoral, eso empieza a sangrar de forma brusca e intensa. Cuando ocurre ese tipo de sangrado brusco e intenso, el organismo siente las alarmas y pone inmediatamente en marcha mecanismos para intentar frenar eso. Produce una vasoconstricción, intenta que los vasos se cierren, intenta que no llegue sangre a la parte donde está sangrando tan gravemente, intenta reservar sangre para sus órganos vitales, lo que es corazón y cerebro, ¿no? Que es lo que el organismo tiene, la naturaleza, en este caso tiene que preservar. Pero ¿qué pasa? El sangrado, por ejemplo, en la flagelación, no es tan brusco de principio, es más paulatino, más poco a poco, van provocándose heridas, va sangrando poquito a poco. Como no hay un sangrado brusco, bestial, no se disparan las alarmas. Como no se disparan las alarmas, el organismo en muchos casos no activa tanto esos mecanismos defensivos, con lo cual el sangrado sigue y sigue. Es verdad, más paulatino, más lento, pero no para. Sigue, continúa, sigue, ¿no? Y llega además a producirse un tipo de coagulopatía, no voy a entrar más en detalles médicos que tampoco van a caso, simplemente por una alteración de la coagulación, ¿no? Que hace que cuando se produce ese sangrado continuado, paulatino, pues llegue a hacer que la sangre sea menos viscosa, menos espesa, se vaya como haciendo más líquida, con lo cual todavía es más difícil frenar el sangrado. La sangre más espesa facilita más que vaya coagulando, que vaya frenándose ese sangrado. Cuando la sangre se va licuando, se va haciendo más líquida, menos viscosa, sangra con mucha más facilidad y cuesta más frenarla. Entonces todo eso hace ese sangrado tan importante, tan llamativo, que, como digo, en muchos casos, cuando no controlaban bien los verdugos, llegaba a provocar la muerte. Probablemente en el progreso del castigo, además, aparte del problema vascular que estamos hablando, hemorrágico y tal, nos encontraríamos también con un problema respiratorio, porque todos los golpes que se están produciendo en zona dorsal y torácica, en los costados y en la zona justo dorsal, afecta a los músculos respiratorios. Los músculos irían estando dañados, con lo cual, aparte de ir perdiendo funcionalidad, van también siendo cada vez más doloroso el movimiento respiratorio, con lo cual probablemente empezará a aparecer una dificultad respiratoria que, como muchos conoceréis, es después uno de los temas en la parte final, ya en la cruz, que afecta muchísimo también al tema fisiológico de Jesús. Entonces, pues, el problema respiratorio no lo encontraríamos. Incluso podría haber ya, según cuánto hubieran profundizado esos latigazos, una inflamación de las pleuras, lo que llamamos una pleuresía, una inflamación de las pleuras, las envolturas de los pulmones, que también dificultarían todo el trabajo fisiológico de los pulmones. También irían provocando esa dificultad respiratoria. Eusebio Panfilio, obispo de Cesarea, era un historiador y que hablaba del costumbrismo de la época, además, pues estuvo valorando y estudiando mucho tiempo y publicando, interpretando sobre el tema de cómo se trataba a los cristianos, a los primeros cristianos de la época, y describió en artículos suyos cómo veía a esos cristianos que eran flagelados, que normalmente el castigo más típico que se le imponía era flagelado. Y bueno, como podéis ver, decía literalmente, literalmente traducido, no sé si la traducción será buena el que la haya hecho, sus cuerpos estaban terriblemente lacerados. Los mártires cristianos en Esmirna
estaban tan desgarrados por los flagelos que sus venas quedaron al descubierto y los músculos internos, tendones, incluso entrañas, los órganos internos, quedaron expuestos. Esto nos describe un poco, por un historiador de la época, cuánto cruel era este castigo de la flagelación. Llegaba hasta ese punto, ¿no? En el caso de Jesús, parece que la ejecución se llevó al máximo. O sea, había distintos motivos, después comentaremos algunos, por el que eso se llevó al máximo. Y evidentemente nos hace pensar que esa idea que tenemos desde el punto de vista incluso religioso, ¿no? Dentro del ámbito religioso, pero si lo sacamos del ámbito religioso y nos lo llevamos a lo físico, ¿no? A lo natural, hay que pensar en que Jesús tenía que ser, y ahí sí me tiro más con la sábana santa que con la inteligencia artificial, un cuerpo, una persona con un organismo potente, un organismo fuerte, de poder, sano, porque si no, no hubiera aguantado. O sea, nadie que esté ya de por sí con un estado de salud, pues que no esté mínimamente perfecto, podría aguantar un castigo de esa índole, que se llevara hasta ese extremo, ¿no? Pensar que Jesús pues llevaba X tiempo moviéndose por toda Galilea, andando, caminando, o sea, nos hace pensar en una persona que estaba sana, que estaba atlético y demás. Entonces, realmente hay que considerar que fue un milagro que no muriera y hay que pensar en eso, en que tenía una salud excelente. El momento de la flagelación termina, pues normalmente se representa con Jesús arrodillándose junto a la columna, recogiendo su ropa para volvérsela a poner y demás. Y pasamos ya a lo que es el último punto, ¿no? Este epílogo de la flagelación, un poquito, resumir un poquito e intentar hacer un compendio de las ideas que yo he intentado transmitiros un poquito en el tema, ¿no? Por un lado, pues la dureza del castigo, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro desde el punto de vista médico por las lesiones que producía a nivel local sobre el cuerpo y a nivel sistémico en todo el organismo. Y también por los relatos que tenemos históricos y de costumbres de la época y demás, la dureza que tenía este castigo, ¿no? Suponía un tremendo sufrimiento, como hemos estado viendo, y podía tener esas complicaciones tan graves que podían llevar a la muerte, como hemos dicho, ¿no? En el caso de Jesús, este era uno de los detalles que decía que iba a comentar, podía haber incluso un ensañamiento especial. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque buena parte de los componentes de las centurias romanas, de las centurias en las provincias, eran mercenarios, contratados. No eran romanos, los romanos estaban en Roma, pero la gran parte, no los que mandaban, pero sí la gran parte del cuerpo de cada legión y demás, eran centenarios contratados en las zonas. Y en el caso de Judea, pues había muchos que eran contratados de Siria y lo diré, pues se me ha perdido, de Siria y, no quiero meter la pata, bueno, pues ya lo diré, se me ha perdido, de Siria y de otra de las naciones, samaritanos, ya, sirios y samaritanos, que eran pueblos que estaban enfrentados al pueblo judío, con lo cual tenían especial saña contra los judíos. Jesús era judío, con lo cual si dos de esos eran los encargados de hacer castigo, pues imaginaros el ensañamiento, ¿no? Y os decía antes que había un dato de la sábana santa que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y que sí habla a favor de que haya una coincidencia de que la persona que estuvo envuelta en esa sábana fuera alguien que, si no era Jesús, hubiera sufrido el castigo con idénticas características a las que suponemos que sufrió. ¿Por qué? Un dato fundamental. Hemos dicho que normalmente en los castigados a la cruz la flagelación se hacía durante el camino cargando con la cruz. Se cargaba con el patíbulo, como sabéis, con lo que es el travesaño, lo del palo largo estaba en el Calvario esperando y se cargaba, y eso, pues ese palo a lo largo de la espalda y de los brazos, ¿no? En cruz precisamente, ¿no?
y cubría una franja. Ese palo cargando producía unas lecciones, por cizallamiento, por rozamiento, se caía con el palo y ese travesaño producía unas lecciones. Y los latigazos producían otras lecciones. Si yo estoy azotando a un reo que va con la cruz, las lecciones de los latigazos estarán en cualquier sitio del cuerpo, menos en la zona donde está la cruz, porque la cruz no deja que el látigo pegue en esa zona del cuerpo. En esa zona encontraremos lecciones del cizallamiento con la madera de la cruz. En el caso de la sábana santa se identifican lesiones del cizallamiento que corresponden al cizallamiento de la madera junto, en el mismo sitio, con lesiones de los latigazos. Con lo cual debió de ser alguien que fue primero azotado y luego cargó con la cruz, que no era lo habitual. Eso hace pensar que, por tanto, la persona que estuvo envuelta en esa sábana sí que tuvo el castigo como Jesús, que fue flagelado primero y después cargó con la cruz. O sea, es un dato que sí es bastante significativo. No digo que sea Jesús, digo que esa persona debía de ser alguien que había sufrido lo mismo. Evidentemente, pues luego ya hay otros muchos factores que nos orientan a pensar en la figura de Jesús, independientemente del tema religioso, del tema fe y de todo eso. O sea, intento hablar de un dato más o menos objetivo, dentro del objetivo que se puede considerar la Sábana Santa, mientras que no se demuestre lo contrario, ¿vale? Y por último, sí recalcar, lo dije un poco al principio, pero sí quería hacerlo como un dato importante, lo fundamental de que este castigo, aparte de físico y de tremendamente en el tema físico, o sea, lo más cruel que se puede, que se ha inventado, ¿no?, a nivel de castigo, de pena, ¿no?, tiene después un gran componente en muchos momentos de historia, por ejemplo en el Imperio Romano, en la época de los judíos, en toda esta época que estamos hablando, como afrenta pública. Era un castigo humillante, de ahí que no se usara, como hemos dicho, en los ciudadanos de pleno derecho romano y demás. Era una humillación, era hacer pasar un mal trago al reo, ¿no?, independientemente del castigo físico. Era necesario para que se cumplieran esos tipos y antitipos de las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo, que realmente hubiera esa afrenta, hubiera un daño que Jesús acepta para perdonar al pueblo cristiano. Es el sacrificio de él por los demás, lo que veíamos al principio en la profecía de Isaías, ¿vale? Ya simplemente paso rapidito algunas otras imágenes para que veáis toda la amplitud, bueno, hay mucha más, ¿no?, yo he seleccionado algunas, pero toda la amplitud de representaciones del misterio de la flagelación y de la columna que podemos encontrar por España, fuera de España, en la pintura también, hemos visto al principio, he puesto algunas de pintura, ¿no?, hay muchísimas, todas las que se os ocurran y demás. La mayoría de estas fotos son hechas por mí, por España, cuando vamos dando vueltecitas, o sea que son Cristos que están en las iglesias, que salen en procesión y demás. Hay muchísimas, muchas de ellas aquí de la zona nuestra de Andalucía, otras castellanas, bueno, de todo un poco. Y quería terminar con un símbolo vuestro en agradecimiento a la hermandad, ¿no?, y con vuestro lema, con el columna tui salus nostra, ¿no?, lo que tu columna es nuestra salvación, y espero que esto que os he intentado transmitir un poquito, a pesar del lío técnico al principio, de que al no estar con mi ordenador me liaba y tal, os haya transmitido un poquito la idea de qué es la flagelación, qué suponía, ¿no?, y que sirva para que cada uno busque un poquito su columna y dónde apoyarse y dónde llegar en la vida, ¿no? Espero que os haya gustado. Bueno, después de esta magnífica explicación de Salvador, yo creo que ya todos tenemos un poco más claro cómo pudo ser la flagelación, y creo que por lo menos a mí me ha servido para comprobar que nuestro titular está bastante bien reflejado con lo que marca la historia de cómo pudo ser la flagelación. No sé si es una apreciación mía, pero vamos. No, sin llegar a las imágenes del actual hiperrealismo de la que tenemos hoy aquí representación, y que llegan a ser mucho más
exactas en la representación de las imágenes, llevándolas a extremos. Hemos visto algunas por ahí, que he puesto un par de ellas, ¿no? Dentro de lo que es la imaginería más frecuente y demás, la imagen vuestra sí que cumple bastante de lo que médicamente podemos hablar, ¿no? De la posición, de la parte de las fosas supraclaviculares, de las manos atensadas. Bueno, yo me he subido aquí, perdona, Sí. me he subido aquí para ver si alguno, que espero que sí, tenéis alguna pregunta que hacerle a este señor. De uno en uno, por favor, a la vez todos. Y facilita, ¿eh? Un dato. Veo que no hay quórum. Ah, Ahí mira. hay uno. Vara, dispara. Después de la paliza que le pegan, como usted ha dicho, la distancia de donde le pegan la paliza a... 1 kilómetro aproximadamente. Se habla entre 900 metros y 1100. ¿Y cómo duró? Es que ese hombre no sería normal como llegar. Vamos por partes. Te matizo 3 cositas, rapiditas, porque si no me van a reñir. Sí. Por un lado, llevaba solo el patíbulo, no el estipe como lo vemos habitualmente. Solamente el travesaño, ¿vale? Que es mucho menos peso. Segundo, tienen que recurrir al cirineo. Tienen que recurrir al cirineo porque se les muere. O sea, porque se les muere. Y lo que vemos de la ayuda del cirineo probablemente no es la ayuda. Probablemente el cirineo cogió el patíbulo, el travesaño, y lo llevó él. Y Jesucristo siguió gran parte del camino sin cargar. Y probablemente ayudado por algún centurión romano, que le darían la orden. Perdiera sangre y por lo que se ha explicado. Es lo que decíamos, eso nos justifica un poco lo que decíamos de que probablemente era un cuerpo atlético, un cuerpo fuerte, un cuerpo sano, porque si no, no hubiera aguantado. De todas maneras, se puede decir que roza el milagro. Si la flagelación llega a extremos, es durísima. Fijaros lo que comentaba antes, ¿no? Al verdugo, al lictor, se le castigaba si se le moría. Tenían que hacer el castigo lo suficientemente duro, pero cuidadito que se te muere. Es un punto, vamos, es un punto. Cuando se caían, hemos visto que se caían por el shock, por el desmayo, ¿no? Y tal cual durante la flagelación, ¿no? Le echaban agua con sal para reanimarlo, de la misma impresión del dolor, reanimarlo y seguir con los azotes. Hablo siempre de todo esto que estamos hablando, es de la flagelación romana. Creo que me lo he saltado en algún momento por ir aligerando. Los judíos, en algún momento de la historia, para el tema de la flagelación en su derecho penal, ¿no? En el castigo, en el Talmud, creo que se llamaba, el Talmud hebraico, que era el libro de leyes de ellos, llegaron a tener puesto, como curiosidad, que cuando se castigaba a alguien con la flagelación, antes de ejecutarla, un médico de la época tenía que valorar al paciente a ver si le iba a soportar o no. Fijaros el detalle de la dureza del castigo. Algo llamativo, ¿no? ¿Algo más? Si no pasamos al resto del acto, pues tenemos que terminar, que si no el señor de ahí fuera nos llama la atención. Narváez, no tú puedas. Bueno, un aplauso para este señor. ¿Qué día me están dando el micro? ¿Dónde te lo aguanto? Mira a ver si llega. No rompan a Juan. Joder, estoy de columna, ¿qué queréis? Estaba... Con vuestro permiso, tomo la palabra otra vez. Antes que nada, agradecerte, Salvador, las magníficas palabras y el cariño que ha tratado el tema. la magnífica no sé cuánto, el cariño todo. Agradecer. Pues a continuación procederemos a una entrega de obsequios. En primer lugar, a don Salvador Leiva Sanz, y se lo entrega a don Juan Pedro Sánchez Cerván, miembro de la comisión. Tenemos el cable por ahí, mejor voy por allí, ¿no? O tú por aquí. Muchísimas gracias. A continuación, la hermandad ha tenido bien tener un pequeño detalle con el cuerpo de capataces saliente
por el esfuerzo, el trabajo realizado en años anteriores. Llamo a don Javier Barrera Gómez y se lo entrega don Manuel Valverde, hermano número 1 y miembro de esta comisión. Pido la presencia de don Jesús Sánchez Cepillo y se lo entrega don Daniel Real. Pido la presencia de don Juan Antonio Jardines Nogal y se lo entrega don Domingo Arregón. Pido la presencia de don Jesús García del Río y se lo entrega don Carlos Furubierta. Pido la presencia de don Juan Antonio Prián y se lo entrega a don Juan Arroyo Parazuelo, miembro de esta comisión. Antes de concluir, le doy la palabra a Salvador. Vale, yo quería simplemente agradecer bueno, lo bien que me trata esta cofradía siempre y el cariño con el que lo hace, y entonces bueno, pues quería daros un recuerdo simplemente de las charlas, ¿no?, que es el texto completo íntegro de las charlas, y a entregarle a Paco en nombre de la hermandad, lógicamente, lo que es la charla. De igual forma, pues el culpable de que yo esté aquí, y después de una amistad de más de 30 años, se llama Juan Pedro, y lógicamente también quería hacerle entrega a él y tener el detalle. Seguro. Y para terminar, la última, y la que me van a reñir mucho, pero yo la voy a hacer, es a la columna que soporta mi vida, a Rocío. Sin ella es imposible, es la que me aguanta para que yo haga estas cosas y todas esas cosas, y la que critica, la que se lo lee, me dice aquí está el fallo y demás, ¿vale? Y muchas gracias a todos por permitirme también mi parte personal. Pues simplemente dar las gracias por vuestra atención y solicito la presencia del señor hermano mayor para clausurar el acto. Muchas gracias, Narváez. Bueno, estimado Salvador, miembro de la Junta de Gobierno, miembro de la corporación, bueno, del encuentro de hermanos, grupo joven, en fin, hermanos todos. Tengo que ser breve porque ya he visto pasar por el fondo a la vigilante de seguridad que la habíamos prometido. No ha pasado algo de las 9 de la noche, pero vamos,
Solamente, Salvador, por felicitarte una vez más, como ya hicimos en el año 2018 con el encuentro de hermanos, la magnífica exposición, tanto tú como Ana y como Manolo que lo establecieron. Y esta vez, pues vamos, no has podido buscar otro tema o otra cosa mejor que poder explicar hoy en este encuentro y culminar el que ya aquella vez pues nos dejaste con ese sabor de miel en los labios. Y creo que no ha podido terminar mejor, indicando el lema de nuestra hermandad y por supuesto pues, a tu esposa pues, dándole pues, ese magnífico detalle que has tenido con ella. Dicho esto, pues quiero agradecer también pues, el trabajo que ha realizado Francisco Narváez, porque sé que con el tiempo que lleva para preparar todo esto y por supuesto todo el tiempo que tiene como capataz del paso de Palio que es, todos sabemos el trabajo que conlleva, preparar los ensayos. El viernes tenemos el traslado del paso de Palio a la iglesia. En fin, la verdad que es un trabajo pues, enorme y queremos agradecer, porque es mejor pues con un presente para que siempre nos recuerde por el trabajo que ha realizado hoy en esta día. Dicho esto, también quiero felicitar pues, a dos hermanos de la hermandad que este año pues, abrirá las puertas de la Iglesia Mayor y nos dará un nuevo domingo de Ramos a la hermandad, pues como es Rafael Ramírez y Javier Renón. ¿Sí? Rodríguez, ¿no? Ah, yo porque con los nombres soy fatal, la verdad que nunca me... Y por supuesto pues también agradecer por la inmensa labor que realizaron los cuerpos de paces, tanto como Jesús, Javier, José Antonio Esprián, Jesús Cepillo, Antonio, y la verdad pues que mejor que demostrarlo con este acto que es el encuentro del mar, ¿no? Quiero ser con estas palabras breves porque ya lo digo, nos hemos pasado del horario y nada, felicitaros a todos y buenas noches por el día de hoy. Síguenos y localízanos en nuestras redes sociales @ondapasión.com.